¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo andan? Que Dios les bendiga. Bueno, acá estamos compartiendo, ¿no? Un día más, una semana más, la palabra de Dios. Así que, bueno, seguimos compartiendo acá en el capítulo 5 de Juan. Sí, ¿se acuerdan que hemos visto el estanque de Betesda y los últimos versículos, ¿no? Que fue cuando Jesús se encontró con este cojo que no lo había reconocido anteriormente, pero que lo encontró en el templo y le dijo que él lo había sanado, pero que no pecara más para que no le viniera una cosa peor. Entonces ahí fue cuando era tanta la presión que tenían sobre los judíos, sobre la gente, que ahí fue directamente corriendo a avisarle a los judíos, a estos religiosos, a los que estaban al mando, digamos, a decirle que era Jesús el que lo había sanado, ¿no? Y ahí empezaron que estaban enloquecidos. ¿Por qué? Porque había sanado a una persona, ¿no? Miren ustedes cómo las leyes y la religiosidad, en vez de ver el milagro que había hecho en este hombre, fue directamente enojarse estos judíos porque había sanado un día sábado. Estaban enojados porque habían sanado un día sábado, ¿no? ¡Qué bárbaro! En vez de ver lo que Dios había hecho, ellos se enojaban porque había sanado un día que era de reposo, era el Sabbat, no tenían que hacer nada. Sin embargo, sabemos que Jesús estaba por encima de esa ley que ellos tenían, ¿no? Estaba por encima de esas cosas. Él mostraba amor a esa persona al sanarla y al liberarla y al cerrar la sanidad, porque había sanado físicamente, pero después cuando lo ve en el templo le dice, mira que no peques para que no te venga algo peor. Entonces ahí sí vemos que el pecado estaba unido a su enfermedad, a lo que le estaba pasando. Entonces acá Jesús muestra, ¿no?, esa parte. Pero bueno, el asunto es que ya lo estaban buscando y trataban de matarlo. Pero hoy vamos a ir bastante rapidito porque vamos a ir del versículo 17 al versículo 47 de Juan 5, porque es todo un monólogo, es todo un mismo tema, es todo lo mismo. Jesús hablando de algo que ahora vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver cómo todos los pasajes que vamos a ver, todos estos versículos hablan de algo tremendo, ¿no? Y que uno debe, obviamente, tener en cuenta. Vamos a empezar, ¿qué les parece? Miren, no solo estaban enojados estos judíos porque había sanado un día sábado, sino que ahora iban a estar un poquito más enojados. Dice el versículo 17, y Jesús les respondió, porque fue y los confrontó. Una vez que le dijeron quién era, fue y Jesús los fue a confrontar a los judíos. Y Jesús les respondió, mi Padre ahora trabaja y yo también trabajo, ¿no? Tremendo versículo conocido. No es que Dios hizo los 6 días de la creación y dijo el séptimo, bueno, vamos a dejar que ya está, no hagamos más nada. No. Lo enseñó, dijo, hay que trabajar, pero también hay que darle el tiempo a Dios. O sea, también nos estaba dando una enseñanza cuando Él estaba haciendo los 6 días de la creación y el séptimo Él descansó. Pero no es que descansó y se olvidó de la creación y dijo, más sí, todo anda. No, Él siguió fluyendo, Él es Dios. O sea, Él no dejó de trabajar, por decirlo de alguna manera, y como lo entendemos nosotros. Él siguió creando, Él es Dios. Si Él dejara de hacer eso, si Él descansara, se viene todo abajo. Sería todo un caos, porque si Dios no hiciera o no se moviera o no, ya estaríamos todos perdidos. Pero por eso mismo, acá lo que está diciendo es, por eso Jesús decía, ahora mi Padre trabaja, ¿no? Le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. O sea, yo hago lo mismo que mi Padre. Versículo 18, entonces por lo tanto, más procuraban matarle los judíos, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios, ¿no? Entonces estaban enloquecidos por eso, si ya había roto el sábado y que ahora dijera estas cosas, mi Padre, como diciendo, somos iguales, Él es mi Padre, ya estaban, no, qué forma de agarrarlos a estos judíos, estaban enloquecidos. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino que viera hacer el Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo conjuntamente. O sea, lo que veía hacer el Padre, Él lo hacía, eran uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno. El único momento en que el Padre y el Hijo se separaron fue cuando Jesús cargó los pecados nuestros en la cruz del Calvario. Ahí es que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Claro, el pecado es lo que nos separa de Dios. Y ahí quedó claro, una relación unida, algo que estuvieron siempre juntos, ahora el pecado los estaba separando. Por eso acá Jesús
en su tiempo terrenal, él decía, lo que yo veo al Padre, eso hago, tremendo. Y estas cosas que ven a hacer es porque yo lo he visto al Padre, porque el Padre me lo dijo, ¿no? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas le mostrará para que vosotros os maravilléis. O sea, acá es tremendo lo que le dice acá a los judíos, porque dice que cosas mayores de las que vieron. O sea, ¿qué vieron? Que Jesús había sanado a un cojo. No, pero van a haber cosas mayores. Y la mayor de todas fue la resurrección. Pero más allá de la resurrección, Él iba a resucitar muertos, iba a abrir los ojos de ciegos y oídos de sordos, iba a liberar endemoniados. O sea, ¿para qué? Para que se maravilléis, para que vean que yo soy hijo de Dios, vean las señales, ¿no? Los judíos sabían que iba a venir el Mesías por las obras y por los milagros que iba a hacer. Y Jesús estaba haciendo grandes milagros y se iban a maravillar estos judíos. Pero ¿qué pasaba? Ellos creían que estos milagros eran para salir debajo del régimen romano. Pero Jesús tenía otro plan. Jesús venía con otro reino. Él venía con un reino mucho más grande que andar pensando que en los romanos, ¿no? Él venía con otras cosas, con otra vida, con otra forma de hacer las cosas, con otra manera de vivir. Entonces, bueno, acá les está diciendo que se iban a maravillar, ¿no?, de lo que iban a ver. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo al que quiere le da vida, ¿sí? Y es así. Porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, y de la misma manera el Hijo, es de la misma manera, por eso resucitaba a los muertos Jesús, porque era el Padre haciendo la obra, ¿no? Y de alguna manera uno puede ver que cuando uno obra, el apóstol Pablo resucitando muertos, Pedro, cualquiera de los apóstoles que levantaban muertos, o aún hoy, hombres de Dios que son usados por él, ¿no?, para levantar muertos, lo hacemos en nombre de ¿quién? De Jesucristo. Cuando se ocurre una sanidad, ¿en nombre de quién la hacemos? En el nombre del Señor. No es que uno lo hace porque, no, siempre invocamos y hacemos lo que el Padre quiere que hagamos. Por eso podemos, y dice, a obras mayores que las que Él hizo vamos a hacer, porque justamente Él está creyendo en esto, que nosotros vamos a hacer lo que como Él veía ver al Padre, nosotros vamos a hacerlo, ¿no? Tremendo, maravilloso esto. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Claro, Él vino para hacer salvo al mundo. Cuando Él vino por primera vez, vino para salvar al mundo y no para juzgarlo. Cuando Él venga por segunda vez, Él va a venir ¿a qué? A juzgar al mundo. Entonces es por eso que lo dice, ahora no hay juicio, ahora no vengo a traer juicio, por eso el juicio queda en el Hijo para cuando venga la segunda vez. La primera vino a salvar al mundo, la segunda ya va a venir porque ya el reino de los cielos ya se presentó y hay algunos que lo aceptaron y otros que no. Bueno, y ahora vamos a ver qué sigue. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió, ¿no? Así que imagínense cómo estarían estos judíos, lo vuelvo a decir, ¿no? Tremendo, estarían enloquecidos cada vez que Jesús decía algo de esto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Tremendo, maravilloso. Dice, de cierto os digo, que el que oyere mi palabra y cree en el que me envió, ¿va a tener vida eterna? No, tiene vida eterna. Los que creemos en la palabra de Dios y creemos en Dios y creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, tenemos vida eterna. Nos puede pasar algo hoy, que ya tenemos vida eterna, ya tenemos. Por eso a veces el hecho de preocuparnos y angustiarnos por lo que nos pasa, que a veces es verdad, pasan cosas serias de nuestra vida y dolorosas a veces, pero no debemos desechar esto que Jesús nos está diciendo. Tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Disfrutar la vida eterna que tu Padre te está dando, que Jesús logró en la cruz para que nosotros disfrutemos. Tenemos vida eterna. No hay muerte para nosotros. Es un traspaso, es un cambio, es una forma de cambiamos de este cuerpo por otro cuerpo que no tiene enfermedad, que no tiene dolor, que no tiene llanto, que no tiene tristeza. No, cambiamos de vida, estamos con Él, tenemos vida eterna. Mas pasó de muerte a vida. Versículo 25, de cierto os digo, vendrá la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán.
porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. ¿No? Y acá está hablando de los que a los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. ¿Sí? Y está hablando por ahí tanto en presente como en el porvenir, porque en el presente los muertos espirituales, como éramos nosotros, ¿sí? Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, ¿no? Pero cuando nos encontramos con Jesús, con el Evangelio, con la palabra de Dios, ¡chao! Nuestros ojos espirituales se abrieron, nuestro espíritu se encontró con el Espíritu de Dios, nuestra vida cambió, éramos muertos, ahora estamos vivos, o estábamos muertos y ahora tenemos vida. Y también tiene que ver con lo que iba a venir, porque también los muertos espirituales iban a oír la voz de Dios y los que habían sido salvos iban a rendir cuentas delante de Dios, pero también aquellos que rechazaron el Evangelio también van a tener que rendir cuentas con Dios, pero eso va a ser mucho más difícil por lo que dice después, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así el Hijo tiene vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán a los que hicieren el bien a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Esto es lo que yo les decía recién. O sea, van a resucitar tanto los que van a resurrección de vida, a vida eterna, como los que van a resurrección de condenación, a los que van a ir al infierno. O sea, es una realidad. Aquellos que han vivido y han estado viviendo como Dios quería que vivieran y teniendo a Cristo en el corazón, vamos a tener una vida eterna con Dios, estar unidos a Cristo por siempre. Nadie nos va a poder separar de Él. Pero aquellos que no quisieron vivir, que no escucharon, que resistieron, que dejaron afuera a Jesús de sus vidas y de todo lo que Dios le quería dar, ellos van a resucitar, pero para condenación, porque todos vamos a ir a un juicio. Unos para ver lo que hicimos delante de Dios y otros para condenación eterna. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Claro, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ¿no? Entonces ahí vemos cómo le decía tremendamente a estos judíos religiosos, Jesús hablándole y diciéndole, ¿no? Mirá, acá esto es así, yo estaba poniéndose en el lugar de Dios, estaba siendo igual a Dios, y es porque es la verdad, no es otra cosa. Él se hizo hombre, pero Él es Dios igual, siguió siendo Dios, no es que cambió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Sí? ¿Por qué decía esto? Si da testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, porque la ley decía que uno tenía que tener 2 o 3 testigos para que un testimonio sea verdadero. Entonces, si doy testimonio de mí mismo, no sirve. Otro es el que dio testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Y acá le está diciendo, ¿vieron a Juan el Bautista? Bueno, él estaba dando testimonio de mí. Él estaba hablando de mí. Por eso el pasaje que vimos en el capítulo 3, es necesario que yo mengüe, decía Juan, para que él crezca. Él sí sabía y la tenía clara quién era Jesús. Pero yo no recibo el testimonio de parte de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Cómo? Si está diciendo que Juan dio testimonio de él, ¿cómo que no recibe testimonio de hombre? Claro, lo que él estaba diciendo es que si él era hombre, obviamente el testimonio de los hombres estaba bien, pero como él fue engendrado por Dios, no servía el testimonio de los hombres. Por eso dice, yo no recibo testimonio de parte de hombre alguno, mas digo esto para que seamos salvos. Claro, si él hubiese sido un hombre, nacido de un hombre y de una mujer, o sea, hubiese nacido como cualquier hijo de vecino, por decirlo de alguna manera, como nosotros en pecado, no podríamos ser salvos. Pero en cambio, cuando el Padre usó a María como instrumento para poder Jesús nacer en ese vientre, por eso podemos ser salvos. Porque el Padre era Él. El Padre no era un hombre terrenal. El Padre era el Padre que Él conocía, era Dios. Por eso dice como que el hombre alguno no podía dar testimonio. Claro, porque si era un hombre común y corriente como nosotros, ya había nacido en pecado. Y Él venció al pecado. Él no pecó. Aunque fue hombre, Él no conoció pecado. Él lo venció al pecado. Y lo venció en la cruz también. Y lo venció a través de su sangre. Y esa sangre es la que nos limpia de todo pecado a nosotros. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaos por un tiempo en su luz,
mas yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado, ¿no? Y hablaba de Juan, ¿no? Y esa luz que quisieron, pero después rechazaron porque ya no les gustaba mucho lo que Juan decía, ¿no? Pero dice, más yo tengo un testimonio mayor que Juan. Es más, las obras que yo hago, la sanidad de ese pobre cojo, esa sanidad hablan de que mi Padre me envió, de que soy hijo de Dios, de que soy, ¿no? Hablan y dan testimonio de mí, decía Jesús. Y el que me envió, el Padre, me ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, dice, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que me envió, a este vosotros no creéis. O sea, acá les estaba dejando claro, o sea, Dios está haciendo, ustedes están viendo, Juan dio testimonio de mí, la ley da testimonio de mí, los milagros dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren creer. Es más, no creen en nada, no creen, ni en el que me envió creen, así dice. O sea, no creen en nadie, no creen, están ciegos, hay incredulidad en sus corazones, no pueden ver lo que Dios está haciendo. No podían, aunque ya había testimonio, como dijimos recién, de personas, de la palabra misma, pero ellos no podían verlo. Versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Acá lo vuelve a decir otra vez, las Escrituras ahora. Habló de Juan, habló de las señales, las Escrituras, escudriñarlas, leerlas. Ustedes que la leyeron, dice, ustedes que la vieron, ¿cómo pueden decir que esto no viene de Dios? ¿Cómo es que dice, para que vosotros os parezca que en ellas tenéis vida eterna? O sea, claro, si hablaban de Jesús, si creían en Jesús y en el que le envió, tenían vida eterna, pero sus ojos estaban cerrados, estaban cegados. La palabra de Dios trae vida, ilumina nuestros ojos, ilumina nuestro corazón, nos da una nueva vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, le estaba dando con un caño. O sea, Jesús nunca andaba con chiquitas, él decía como también con gracia, con amor, pero mostrándoles la verdad. Y cuando él tenía que hablar, tenía esa autoridad para hacerlo, ¿no? Y le decía, mirá, gloria de hombres no recibo, no las quiero. Y dice, ¿y no querés venir a mí para que tengan vida? O sea, están poniendo excusas, están poniendo reglas religiosas para no venir a mí, para que yo les pueda dar de lo que Dios me dio. O sea, no quieren saber nada de eso. Mas yo os conozco que no tenéis amor en Dios de vosotros. O sea, primero le decía que no creía en Dios y ahora le dice directamente que no tienen amor de Dios en su vida. Claro, el religioso, el legalista no tiene amor de Dios, porque todo es ley, todo se tiene que hacer de una manera o de una forma, y no hay amor, no hay gracia de Dios, no hay bendición de Dios, el amor de Dios no está en esa vida. Yo he venido, dice, en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibís. Claro, ¿no? Como pasan toda buena familia, ¿no? Como pasa en todos los lugares, ¿no? Muchas veces uno dice algo y nadie escucha nada, pero viene alguien de afuera y te lo dice, a veces lo recibís. Y Jesús dice, yo que les estoy diciendo la verdad, no me escuchás, pero si viene otro de afuera, seguro que pasa, ¿no? Así que no nos pasa a nosotros solos, sino que le pasa a Jesús, también le pasaba, ¿no? Así que acá directamente les está hablando y les está diciendo la Biblia, Juan el Bautista, las señales, las Escrituras hablaban de Jesús y ellos no querían saber nada. Versículo 44, y ahí entramos en la recta final. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria de uno de los otros, ¿no? Es decir, Jesús estaba hablando, no interesa la gloria de los hombres, porque dice, y no buscáis la gloria que viene de Dios. O sea, ¿por qué no buscás esa gloria, esa gracia de Dios, ese amor de Dios? ¿Por qué no ven la gloria de Dios que ha puesto en mí? Decía Jesús, ¿no? Como diciendo, yo soy, reciban de lo que yo tengo. Sin embargo, buscan gloria de cada uno, lugares, posiciones. Y Jesús se hablaba a sus discípulos de tantas maneras como diciendo, tranquilo, acá no hay nadie primero. El que quiera ser primero va a tener que ser el último y va a tener que servir a los demás. No, entonces, olvídense de que la gloria de hombre, ¿no? Más busquen la gloria de Dios. Y no penséis que yo vengo a acusaros delante de mi Padre. El que acusa es Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyereis a Moisés, creerías en mí,
porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis en mis palabras? Termina así, ¿no? El capítulo 5. Pero es impresionante, porque habló de Juan el Bautista. Dice, Juan el Bautista hablaba de mí, pero ustedes no quieren saber nada. Las señales hablan de mí, decía Jesús, pero ustedes no la quieren escuchar. Las escrituras hablan de mí, dan testimonio de mí, y tampoco quisieron escucharlas. No las quieren leer, no las quieren entender, no las quieren creer. Y por último dice, ustedes que creen en Moisés, bueno, Moisés, ¿saben de quién escribía? Escribía de mí. Eso es lo que le está diciendo. Pero vosotros creyereis a Moisés, sí. Porque si vosotros creyereis a Moisés, creeríais en mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Termina diciendo Jesús. Claro, si ya les habló de Juan el Bautista, les habló de una cosa, de la otra, ya le dijo, si no creen de Moisés que escribió de mí, ya no pueden creer. ¿Cómo van a creer a mis palabras? ¿No? Entonces les habla de la incredulidad que había en estos judíos, ¿no? Cuando uno se vuelve incrédulo, porque se vuelve religioso, se vuelve frío, se vuelve apático, ¿no? Y tanto acá Dios nos está hablando de que cuántas cosas dan testimonio de que tenemos vida eterna, que si creemos en Jesús tenemos vida eterna, ¿no? Y a veces nos dejamos apagar por las situaciones, nos dejamos apagar y enfriar por las circunstancias. Sin embargo, tenemos en la palabra de Dios que Jesús es el Hijo de Dios y Él se puso en el lugar que le correspondía y le dejó muy claro a los judíos decir, yo soy el Hijo de Dios, soy Dios, y lo iba a demostrar a través de grandes hechos y de grandes milagros. Así que mis hermanos, tengan por seguro que Dios va a hacer grandes milagros en nuestra vida, porque nosotros somos de los que creemos, nosotros somos de los que buscamos a Dios, de los que creemos en Dios y que sabemos que Él es el Hijo de Dios y que tiene toda autoridad en todas las cosas. Él tiene plena autoridad porque el Padre la delegó en Él, ¿no? Así que tremendo este tiempo de pasajes del versículo 17 al 47, hablándole a los judíos del lugar que Jesús tenía de ser Dios, ¿no? Es maravilloso, todo lo que podíamos también llegar a decir, pero ya lo dijimos, Juan el Bautista, todo habla de que Jesús es Dios. Así que mis hermanos, confiemos en Jesús, demos nuestro corazón a Él, creamos porque lo que viene es grande para nuestra vida, porque creemos en el Señor de señores y en el Rey de reyes, el único Dios verdadero. Así que mis hermanos, que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima y recuerden que Jesús es igual a Dios, Él es Dios. Amén.